Bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Damos inicio hoy al primer encuentro del ciclo conversatorio Disputas en torno a la cultura, la subjetividad y la otredad. Esta es una actividad, una propuesta realizada por los responsables de la Cátedra Problemas Filosóficos de la Modernidad y Comunicación Social 2 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Es una actividad que comenzamos hoy, pero que tendrá una continuidad durante el primer semestre del año que viene. Son 6 encuentros que comprenden este ciclo de conversatorio y en el cual el año que viene vamos a contar con la participación de investigadores, investigadoras de nuestra universidad, de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Este ciclo de conversatorio tiene un objetivo que podríamos decir principal, yo diría fundamental, y es el de tratar de generar un espacio de reflexión colectiva. Esto es, lo que nos interesa es generar un espacio a partir del cual pensar y conversar con los otros acerca de las diversas derivas que asumen los problemas relativos a la cultura, la subjetividad y la otredad en y desde nuestro sur global. Es en este sentido que con Julio entendemos, los responsables de esta propuesta, a estas esferas como esferas entrelazadas entre sí y atravesadas por relaciones históricas de poder que hacen a la cultura como un campo de batalla en el que se disputa la construcción de sentidos hegemónicos y contrahegemónicos, que hacen a la esfera de la subjetividad como un espacio en el cual se despliegan estrategias a partir de las cuales se procuran modelar formas prototípicas del humano, y que hacen a la esfera de la otredad como un espacio en el cual se despliegan estrategias denegatorias o bien negadoras de ciertas vidas en su condición de tal. Bueno, dicho esto, y sin más preámbulos ni rodeos, le paso la palabra a Julio, quien va a comentarles algunas cuestiones organizativas en lo que hace al encuentro de hoy, y bueno, y presentarles a nuestro expositor invitado, ¿sí? que es Mario Ruffer. Bueno, gracias Martín, buenas tardes a todos. Bueno, me sumo a las palabras que planteaba Martín y agrego que bueno, es un placer iniciar este ciclo, que es un ciclo que comienza hoy en un momento, como decíamos hace un rato, un poco complicado para elaborar este tipo de propuestas, pero que también nos permite en este momento contar con la presencia de Mario Ruffer, a quien le agradecemos profundamente. Yo les cuento, me toca hoy como contarles la cuestión más organizativa del encuentro. El encuentro consta como de distintos momentos. Un primer momento en el que Mario va a hacer una breve exposición de algunos planteos que él viene trabajando en función de su derrotero, de sus derivas, de las derivas de sus investigaciones. Posteriormente vamos a intercambiar, Martín y yo tenemos pensadas algunas preguntas para trabajar con Mario, para poder reflexionar colectivamente. Y luego la idea es abrir un poco este espacio de intercambio a lo que puedan ir proponiendo, digamos, a lo que podamos ir proponiendo entre todos. Así que, digamos, desde ahora habilitamos el espacio del chat para quienes quieran ir haciendo alguna intervención o alguna consulta, que, bueno, la vamos a recuperar en esa última parte. Mario, presento muy brevemente a Mario y bueno, después ya le damos la palabra, así no usamos más tiempo. Y bueno, Mario es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, es maestro y doctor en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialidad en Historia y Antropología. Bueno, actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Educación y Comunicación, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es autor, bueno, de numerosas publicaciones en torno a los estudios culturales, la crítica postcolonial, los estudios de la subalternidad,
y problemas epistemológicos acerca del patrimonio, el archivo, la memoria pública, bueno, muchísimos ejes de interés y de debate que hoy en realidad Mario nos va a plantear, digamos, a partir de un eje que consideramos como importante para abordar hoy, que es el de cultura y otredad. Así que, como decía Martín, sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Mario, y bueno, nuevamente Mario, te agradecemos porque que puedas estar acá abriendo este ciclo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer enorme estar, bueno, charlábamos el otro día de las cosas que posibilita este contexto, es esta, ¿no? Son este tipo de cosas que por ahí no estábamos tan acostumbrados como a generar estos espacios virtuales que también nos cansan, nos agotan, pero bueno, creo que lo que agota es que todo sea así, en realidad. Pero bueno, me gustó mucho la invitación que me hicieron y le agradezco muchísimo. Creo que es importante reflexionar sobre estos puntos, y bueno, quizás empezaría un poco con la invitación que ustedes me hicieron, que tenía que ver un poco con reflexionar, quizás desde la premisa que sostengo desde hace un tiempo de que somos un poco lo que vamos narrando de nosotros mismos. Me pareció muy sugerente la posibilidad de narrar un poquito qué es lo que me llevó a las preguntas actuales de investigación, y que cruzan de algún modo muchas cuestiones que tienen que ver con mi propia migración, la elección de México como un destino de estudio para estudiar África, además, y mi retorno a escritura, mi retorno de escritura y de investigación quizás en América Latina, y bueno, y mi elección de vida también, de estar en México siempre con un enfoque, quizás, o no con un enfoque, sino con una mirada latinoamericana. Por otro lado, plantear que quizás mi propia, no sé, mi propia biografía de algún modo hasta el momento habla de esas migrancias también transdisciplinares, de campo. Yo soy historiador de formación y probablemente toda, no sé si toda, pero una parte importante de lo que he elegido escribir e investigar tiene que ver con una pelea que sigo sosteniendo con la historia como disciplina y con el campo del trabajo sobre el pasado y los pasados legítimos, y la relación que la historia establece con las dimensiones de la otredad y de la cultura, que justamente son los ejes que me proponen un poco platicar hoy. Perdón, tengo estas incorporaciones de 18 años de vida en México, entonces de pronto, bueno, son los propios trazos de la biografía en el habla, ¿no? Entonces, me disculpo si salen varios mexicanismos en la charla. Podría decir que hoy por hoy, digamos, lo que me preocupa, voy a tratar de no ser tan extenso, y cualquier cosa, Julio, me avisas si ya me pasé demasiado. Me preocupa fundamentalmente, bueno, me preocupan varias cosas, pero una de las cosas sobre las que he escrito últimamente tiene que ver con la diferencia radical, con el campo del trabajo, cómo miramos desde las disciplinas y desde el arco disciplinar, que tiene que ver con lo que conozco, que es la historia y la antropología, el problema de la diferencia, y fundamentalmente diría yo dos cosas que me gustaría plantear como premisa para después ir desagregando en la propia charla cómo se fue dando esas preguntas. La primera, que tiene que ver con cómo es trabajada la diferencia como cultura, nunca como historia, que me parece que es un punto importante. O sea, cómo se sigue sosteniendo con algunas modulaciones específicas la diferencia o la distancia, digamos, que
en los años 50 claramente ya había presentado Lévi-Strauss entre cultura e historia, y de qué manera esa diferenciación sigue marcando con modos diferenciales eso que recién Martín llamó la cultura como campo de batalla, ¿no? Entonces, me preocupa esta idea de sostener la diferencia como cultura, en primer lugar, y en segundo lugar, la cultura como lo que voy a llamar acá pacificación, como una especie particular de sedimento pacificado para mirar la alteridad desde ciertas discursividades hegemónicas. Creo que la desvinculación entre cultura y soberanía y la vinculación cada vez más clara entre historia y soberanía son dos de las cosas que me preocupan específicamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿a qué se está queriendo referir con esto? Bueno, voy a ir de a poco para poder hilar algunas de las cuestiones que me parecen que explican o que intentan explicar algunas de las preguntas. Tal vez empezaría planteando una pequeña digresión y que tiene que ver con la lectura de alguien que para mí sigue siendo muy importante, aunque escribió en los 60s, en los 70s y a principios de los 80s, y que es Dessertó. Y que Michel Dessertó, este tipo también difícil, este francés difícil de ubicar entre el psicoanálisis, la historia, los estudios de la cultura, cierta vertiente de la antropología, que en un texto, no de los más conocidos de él, que se llama La palabra de la posesa, el lenguaje alterado de la palabra de la posesa, plantea una cosa que a mí me parece crucial, que todavía sigue siendo crucial. Dessertó ahí plantea que de alguna u otra manera escribir sobre la otredad, escribir sobre la alteridad, escribir sobre la diferencia es una manera siempre de traer al discurso soberano de la escritura algo que se nos presenta como un fuera de texto, algo que se nos presenta como difícil, como amenazador a lo que él llama el discurso de lo mismo. Y ahí Dessertó dice una cosa fundamental. El rol de la historia, pero también el rol de la antropología, han sido indudablemente traer todo aquello que se escapa del fuera de texto, todo eso que no está, dice Dessertó, aquello que se nota en el texto aunque no está en él, traerlo al modo de una escritura disciplinar, o sea, al modo de una escritura de reconocimiento sobre esa alteridad, una escritura de dominio sobre esa alteridad. Ahí Dessertó hace un discurso maravilloso sobre la palabra de las posesas, de las monjas posesas en el siglo XVII, pero en realidad lo que él quiere trabajar no es qué dice ese discurso delirante del siglo XVII, de estas monjas poseídas, que son trabajadas por el discurso médico, por el discurso demonológico, por el discurso jurídico. Lo que Dessertó intenta trabajar ahí es de qué modo las disciplinas nacientes, junto con una concepción particular de soberanía y de Estado moderno, en ese momento, convocan, dice Dessertó, a la diferencia, convocan a aquello que no se puede domesticar en el espacio de lo mismo para hacerla encajar en algún lugar. Esa, dice Dessertó, es la función de la cita. En la cita, el otro, de alguna u otra manera, dice Dessertó, es llamado, la cita cumple esa doble función, dice Dessertó, es llamado el otro o la otra a ocupar un lugar en el texto y a su vez es fijado en ese lugar. Bueno, a partir de ahí hay un discurso, una serie de cosas que no me voy a detener aquí porque no me interesa, pero me parece que esa advertencia de Dessertó yo la dejaría como una primera premisa que para mí sigue siendo fundamental en términos de entender cómo operamos y cómo de alguna u otra manera seguimos trabajando incluso con la fascinación sobre la diferencia y con la fascinación sobre la otredad. Y en todo caso abre algunas preguntas sobre cómo podríamos trabajar para que la única resolución disciplinar sobre la otredad no sea la extensión de soberanía y la extensión de dominio sobre el campo de la alteridad.
Aquí sí les diría que hay dos momentos como específicos que a mí, no sé si dos momentos, bueno sí, creo que son dos, que marcaron un poco estas preguntas y que tienen que ver con, bueno, ¿por qué un argentino que se formó en Córdoba se va a México a estudiar África? O bueno, en realidad hacer un posgrado sobre África, ¿no? Y eso tiene algunas respuestas. Yo creo que en realidad a mí lo que más me interesa últimamente son los pensamientos fragmentarios, no los pensamientos que hacen sistema. Desconfío bastante de los pensamientos que hacen sistema de sus haceres, de sus prácticas. Me gusta más trabajar con sensibilidades a la Benjamin, con sensibilidades que trabajan más bien con la lógica de lo fragmentario, que lo que intentan en todo caso es impugnar, horadar, fisurar los discursos ya tan fuertemente establecidos, pero con los que sin embargo tenemos que lidiar todo el tiempo. Ese es un poco, creo, toda la labor del discurso postcolonial. Por lo menos según Spivak dice, bueno, nos quedan muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales que no hemos sabido hacer del todo es habitar problemáticamente lo que estamos obligados a habitar. Y de algún modo desde ese lugar trabajar, por ejemplo, con los universales, con las ideas de justicia, de derecho, de libertad, de Estado. No impugnarlas prima facie en términos de una diferencia esencializada, sino más bien trabajar justamente sobre el lugar de las fisuras. Claro, eso se dice fácil, pero implica algunas intervenciones muy particulares. Es cierto, lo cierto que les puedo contar sobre estas elecciones y sobre estos formatos de corrimiento tienen que ver también con mi elección disciplinar. Yo siempre suelo decirle a mis estudiantes que nadie nace interdisciplinar. Lo digo muchas veces porque yo me he formado en la historia, después en el posgrado en antropología, enseño estudios culturales y comunicación, en realidad, porque la carrera, digamos, en la que me inserto en grado es la carrera de comunicación y sobre todo la materia de teoría de la cultura y la modernidad. Pero lo cierto es que hay algunas cuestiones que me obligaron de alguna manera a plantear, bueno, no es que me obligaron, elegí plantear algunas preguntas. Y básicamente tienen que ver con la constitución de las narrativas identitarias. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura en Córdoba, y después si quieren podemos hablar, discutir sobre eso, pero me encontré con un dato que hoy puede ser muy trabajado, pero que en aquel momento, plena era menemista, un momento muy particular de la Argentina, estoy hablando de los años 90, no tenía mucha cabida, digamos, dentro del pensamiento de lo que significaba incluso para la construcción de las carreras, donde todos mirábamos a Europa, la historia que se leía era la historia que tenía que ver con Anales y a lo sumo la nueva izquierda inglesa, que era fundamental y que tenía que ver con una tradición muy particular de retorno de los exiliados, que son los que me formaron en los años 90. Y una cuestión me sucedió, que se los cuento quizás como anécdota, pero yo creo que hay pequeños puntos en la vida de nosotros, por lo menos para mí es así, pequeños momentos que disparan cosas que son decidoras de una trayectoria, a lo mejor, o de ciertas elecciones. Yo elegí hacer una tesis sobre la esclavitud y la negritud en Córdoba. Un tema que había sido hasta ese momento poco trabajado, que lo que se había trabajado tenía que ver con un trabajo, digamos, sobre la historia social y económica, sobre todo, con las transacciones de compra-venta, una serie de cosas que... y sin embargo yo me encuentro con un dato particular, que se los digo ahora, y es muy simple. En 1778, que es el último censo Borbón, en Córdoba, la población de origen afro, población de origen africano en sus distintas denominaciones que no están clásicamente establecidas en el censo, sumaban más o menos el 44.8% de la población de la ciudad y de la campaña. 44.8% de la población de la ciudad y de la campaña. En 1813, esa población baja al 6%. Y ahí, claro, yo era muy chico en ese entonces, tenía 21, 22 años, pero había algunas preguntas que me parecían estructurantes. Una de ellas era, bueno, ¿es posible que esto suceda por un ruido en la fuente? ¿No? En eso que llamamos la evidencia misma, en este caso el archivo.
y que tiene que ver con una fisura muy particular del primer censo republicano de la Argentina, entre todas las comillas que le queramos poner, que es el de 1813. La historiografía plantea que gran parte de esa población peleó, entre comillas, en las guerras de la independencia, después van a ser en las guerras del Paraguay. Pero lo que es cierto es que algo sucede en términos de la semiosis, algo sucede en términos de la posible articulación discursiva de una nación que va configurando de manera muy temprana eso que después Rita Segato va a llamar el horizonte neutro de la Argentina. El horizonte neutro de una nación o de un Estado-nación que, como matriz genética, propone, a diferencia de otros espacios que reordenan las sintaxis coloniales, como matriz genética propone la desaparición. O por lo menos la desaparición. Vamos a decir ahora la desaparición. Después podemos trabajar con los bemoles que eso implica en términos de un trabajo más fino. Claro, yo tenía una serie de intuiciones ahí sobre una serie de preguntas que tenían que ver con el lenguaje. Pero no tenía cómo trabajarlo porque los historiadores no sabemos muchas veces trabajar con el lenguaje. No somos necesariamente posicionados o propuestos para trabajar con el lenguaje. No todos, por supuesto, pero en general carecemos a veces de herramientas para eso. Por supuesto estoy hablando, insisto, de los años 90, y estoy contando una serie de cuestiones que me llevaron a algunas preguntas. Después, estamos hablando después de la crisis del 2001, creo yo que ahí, 2001-2002, creo que ahí hubo una serie de remociones en las disciplinas, también en la historiografía, que modificó muchos de los objetos de estudio, de las predilecciones teóricas, afortunadamente. Pero esto fue antes. Y es ahí que me encuentro con algunos textos, Dipesh Chakrabarty, Partha Chatterjee, que empezaban a llegar en los 90 a la Argentina, y que tenían que ver con cuestionar directamente el lugar del lenguaje en la producción histórica, historiográfica e identitaria de las naciones postcoloniales. Y de alguna manera un llamado a introducir a América Latina en esas preocupaciones. Dejar de considerarnos quizás estos espacios, bueno, sobre todo América Latina tiene una relación muy particular de acuerdo a lo que Quijano llama las sintaxis diferenciales, en términos de cómo se van acomodando las nociones de mestizaje, campesinado, indígenas, en los distintos espacios nacionales y en las discursividades nacionales, y cómo desde las resistencias se van resignificando. Pero hay una relación bastante difusa con respecto al discurso postcolonial, el giro decolonial, en términos de considerarnos legados o considerar las persistencias de lo colonial en nuestros presentes. Quizás eso en los últimos años ha tenido una recepción mucho mayor, pero cuando yo lo planteaba por allá en los inicios de los 2000 en mis viajes a la Argentina, me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando este? Cuando en realidad aquí estamos produciendo realidades autóctonas, autónomas, y no tenemos absolutamente nada que ver con eso que afortunadamente al inicio Martín planteó como el sur global. Creo que cada vez más nos estamos, por lo menos hay una intencionalidad de posicionarnos en ese espacio. Y ha habido en los últimos 20 años una profusión importante también desde la Argentina de trabajo al respecto. Ahí es cuando decido ir a estudiar a México porque por lo menos sentía que, por dos razones, seamos honestos. Primero, porque en aquellos momentos elegir una carrera, pretender tener una beca, por ejemplo, estudiar un doctorado con una beca en la Argentina era muy complicado. Y era muy difícil. Yo creo que eso no sé si es algo que se valora del todo en términos de lo que significó la reestructuración de los últimos 20 años en la Argentina en ese sentido. México proponía esa posibilidad, y el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde varios argentinos también eran parte de su planta docente, proponía un lugar específico, que era hacer un puente sur-sur para trabajar las realidades postcoloniales, la teoría postcolonial, y traer algunos de los elementos más importantes para introducirlos a las prácticas disciplinares. Esto es decir, a ver,
¿por qué no proponemos leer lo que se está produciendo en términos de, por ejemplo, la intersección entre historia y memoria en la Sudáfrica después del apartheid, que fue importantísima para poder refundar una tradición disciplinar, y dejar de leer, o no dejar de leer, o no leer solamente la cuarta, quinta, sexta, séptima generación de la Escuela de los Anales, por ejemplo, francesa? Bueno, es ahí que tímidamente opto por México, y en ese momento, cuando estaba haciendo mi trabajo ahí, sucedió el segundo momento que para mí es clave en términos de la proposición y en términos de fijar lo que quizás de algún modo sedimenta lo que he intentado escribir en los últimos 10 años. Y que tiene que ver con algo que en Argentina casi no se conoce, o se conoció poco, a lo mejor alguno leyó sobre eso, y que tuvo que ver con la cesión de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, en el 2004, a la sociedad civil por parte de Kirchner en aquel momento, como parte de, bueno, un predio para crear lo que ya sabemos que después se creó. Pero ese día, que fue además el 25 de mayo, el momento en que como simbólicamente se cedió ese predio, en ese momento sucedió algo que para mí fue crucial. Y fue una parte del movimiento indígena argentino que tomó el predio, tomó el palco por asalto y leyó una proclama muy pequeña, muy corta, en la que dijo, bueno, si este va a ser un espacio para la memoria de la violencia nacional, nosotros queremos un lugar ahí adentro. Nosotros tenemos un espacio ahí adentro por considerarnos los primeros desaparecidos en la larga duración de la historia de la violencia argentina. Más allá a mí me impactaron dos cosas de eso, más allá de todos los equívocos que podamos plantear en este momento, de todos los problemas epistemológicos en términos de llamar terrorismo de Estado algo que sucedió hace 130 años y con la conquista del desierto, lo que fuere, me llamó la atención el absoluto desdén, por lo menos de la disciplina histórica en ese momento, con este reclamo, en términos de la especificidad y de plantear la especificidad de los acontecimientos y decir, no vamos a entender nada si equiparamos las dictaduras, la última dictadura militar, la doctrina de la seguridad nacional, con el final de las campañas del desierto, aunque hay muchísimo material y tela para hilar al respecto. Por ejemplo, que en el 79 se acuñan las primeras monedas celebratorias de la Junta Militar con imágenes de las campañas al desierto. Pero algo que a mí me pareció fundamental y que tuvo que ver con la poquísima sensibilidad que se tuvo en ese momento para entender que lo que parte del movimiento indígena estaba diciendo no es los acontecimientos son los mismos. Lo que se estaba de alguna u otra manera cuestionando era la organización del relato histórico en tanto gramática política. Y de lo que se estaba diciendo en todo caso era, trabajemos con una oferta de sentido temporal que permita conectar lo que hemos sido obligados a desconectar. Bueno, sobre eso escribí mi tesis doctoral, en realidad, sobre la memoria pública y la necesidad de considerar estos espacios como producción de historia. De considerar a estos relatos como producción de historia con una premisa particular. La organización de la historia como discurso propone, compone y confraterna con el discurso de la soberanía republicana. Eso es fundamental. Y fíjense una cosa que en el mismo momento en que yo estaba trabajando sobre esas cosas, aparece ante mí ese monumento maravilloso que es Poder y Desaparición de Pilar Calveiro. Ese texto estupendo, quizás la única cosa más parecida a una etnografía de los centros clandestinos de detención y tortura que tenemos de los años 70, en el que Calveiro empieza ese texto diciendo, es necesario pensar la temporalidad de nuestra violencia. Claro, ella había leído ya
más claramente a Benjamin, que yo leí bastante después, pero con una cuestión fundamental, y es, no podemos seguir pensando que el proceso y que las violencias de los 70 fueron solamente una excepción ligada al lado del Plan Cóndor, la doctrina de seguridad nacional, la guerra de Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. También se posicionan sobre una matriz genética de nuestra historia nacional que incluye y se basa, se fundamenta en la desaparición. Bueno, a partir de una desaparición, bueno, que tiene distintos matices. A partir de ahí, esa fue mi tesis doctoral, fue un libro que se llama La Nación en Escena, donde trabajo Sudáfrica y Argentina, tratando de decir qué es lo que de la teoría de la memoria, de los estudios de memoria, puede ayudarnos a comprender el discurso de la historia como discurso soberano. Pero ahí me faltaba una pata. Me faltaba una pata, y es algo que cuando hice trabajo de campo en Sudáfrica, incluso también en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, aparecía. Y que era algo que a mí me empezó a llamar la atención muy fuertemente, y que tenía que ver con ciertos discursos bastante instituidos acerca de cómo trabajar con la noción. O sea, yo trabajé en varios museos comunitarios en Sudáfrica, y la idea era más o menos la siguiente, que les transmito para que entiendan un poco lo que quiero decir. Sí, aquí todos nos dejan hablar de nuestra memoria. Todo el mundo plantea que la memoria es un elemento fundamental, que la memoria es un elemento específico, que tenemos que trabajar con memorias locales, con memorias subalternas, con memorias desde abajo. Pero de alguna u otra manera siempre se nos exige algo que sea mostrado, algo que sea trabajado como objeto. La idea de, yo por ahí lo llamo en algún texto, la idea de la tradición como reliquia. Que de alguna u otra manera el otro, la otredad, la definición más clásica, no sé si más clásica, pero más clara de la otredad en este momento, tendría que ver con este lugar de la metonimia del objeto como reliquia. En términos de, en Sudáfrica me decían, bueno, si nosotros queremos decir, sí, somos una etnia específica que estamos tratando de explicar cuál fue el proceso de violencia que sufrimos durante el apartheid, nos decían, bueno, bórdenlo, trabájenlos en objetos específicos, muestren sus objetos, creen un museo, y la museificación, la proliferación de la museificación versus la detentación de un lugar muy específico sobre quién tiene los archivos y sobre quién archiva en el proceso de conformación de esta diferencia entre cultura e historia, que sigo diciendo que me importa particularmente. Ahí empecé la última investigación que hice durante los últimos 7 u 8 años, que tuvo que ver con museos comunitarios. Pero como a veces planteo, y le decía el otro día a Julio y a Martín, no es que a mí me interesaron los museos comunitarios como un espacio porque me fascina la museística. Sí, me interesa, me gusta, he trabajado mucho sobre museos, pero porque me parece que es interesante la lógica que se pone en disputa ahí. ¿Qué es lo que en este momento, diría yo, resemantiza la definición o la diferencia, la distancia entre cultura e historia? Una de las cosas fundamentales para mí es dar siempre el ejemplo del artículo 2 de la Constitución mexicana reformada en el 2001, que dice, México está, dice muchas cosas, pero dice México está constituida por muchas culturas, y entonces las empieza a nombrar y dice los atributos de cada una de esas culturas. Sin embargo, México es una sola nación y como tal responde a un relato identitario. Esa diferencia plasmada en una constitución nacional me parece uno de los logros soberanos en términos de las direccionalidades hegemónicas e ideológicas más interesantes digo, más perversos también, pero justamente por eso interesantes, de la última parte del multiculturalismo neoliberal. Esta idea de que muchas culturas, pero una nación, el caso boliviano, por ejemplo, ahí sí es una excepción muy particular y creo que deberemos trabajarla, digamos, en ese sentido, pero creo que esta detentación del espacio soberano de la gramática temporal en términos de un relato que construye, que, como para volver a Desertó, que pone, que convoca a la diferencia en un relato
que más o menos sigue sosteniendo la temporalidad, esto es, la línea pasado, presente, futuro en términos de una gramática de tiempo vacío y homogéneo, creo que sigue siendo uno de los elementos más importantes para trabajar y una de las cosas fundamentales en las que me parece que tenemos que meter o tenemos que poner el ojo. ¿Por qué? Porque creo fundamentalmente que uno de los elementos, ahí trabajé mucho sobre memoria y patrimonio, por ejemplo, sobre cómo en México el discurso patrimonial es fundamental y es una especie de, yo le llamo el regalo envenenado, ¿no? Una especie de concesión a las comunidades para que hablen de sí mismas, construyan sus propias memorias identitarias y demás, porque en realidad el discurso del patrimonio es el discurso que claramente ingresa en el espacio del discurso soberano de la historia, como el espacio que sigue de alguna manera sosteniendo el sujeto teórico de la narrativa que se disloca bastante poco, incluso en estos momentos de endiosamiento de la diferencia. Un amigo que yo creo que estuvo con ustedes o que estuvo hace poco, por lo menos quizás en otro ciclo de conversatorios, que es Eduardo Restrepo, Eduardo dice una cosa que me encanta, que es la labor que tenemos con la otredad en este momento, la labor que tenemos que hacer con la diferencia es, perdón, no con la otredad, sino con la diferencia, la labor que tenemos que hacer con la diferencia es desotrerizarla, dice Eduardo, ¿no? Dejar de que aparezca como esa especie de esencia radical que produce ese encantamiento con lo que tenemos enfrente, porque eso es exactamente lo que produce el episteme colonial. Es la posibilidad de producir un encantamiento del mundo justamente para explicarlo desde ese lugar y gobernarlo con los elementos específicos de la disciplina que tecnifica la alterización, la diferencia y la condena siempre en el espacio de enfrente, en el espacio del afuera. Y yo digo que eso me parece fundamental como primer ejercicio, pero como segundo ejercicio también me parece fundamental una cosa: despacificar el espacio de la cultura. Y con esto quizás cerraría para que platiquemos un poco. ¿Por qué creo que es redituable? ¿Por qué creo que sigue siendo redituable esta distinción entre cultura e historia? Y quizás para eso voy a traer a colación a una anécdota, no es una anécdota, en realidad es muy complejo, pero lo que pasó en Lago Mascardi hace un par de años con esta invención por parte del, bueno, no sé muy bien, quizá ustedes sepan mejor que yo si fue el macrismo, si fue qué cosa, esta existencia o existencia presunta de la RAM, ¿no? De la resistencia ancestral mapuche, que después se dijo en muchos aspectos que no tenía sentido. Pero lo que me importa rescatar aquí es, se acordarán ustedes seguramente, yo todavía no salgo de mi asombro, a la vicepresidenta en turno en aquel momento, que en el programa de esta señora Legrand planteó que era muy importante desactivar esa célula porque tenían en esos espacios armas, no sé qué, y hasta lanzas, ¿no? O sea, esta idea de volver a poner en el lugar del pasado atávico a la diferencia, justamente, insisto, porque sigue siendo redituable, pero además, lo que a mí me impacta es que poco tiempo antes habían sido declarados, y esto es un dato que debo a mis colegas de antropología de Buenos Aires, que me plantearon, en ese momento cuando yo hablé de qué está queriendo significar esto, me comentaron cómo habían sido declarados los rituales calendáricos mapuche como parte de patrimonio intangible 2 semanas antes de que la gendarmería entrara a el espacio de Cuyamén, al espacio bueno, y desalojara a varias familias, ¿no? Y la ministra de Seguridad en aquel entonces, Patricia de Seguridad se llamaba, Patricia Bullrich, perdón, a veces me hago bolas con la Secretaría de Defensa en Argentina, el Ministerio de Seguridad, bueno, perdón, la Secretaría de Defensa en México. Dijo una cosa que a mí la recontranoté, porque dije, esto es exactamente lo que creo que está pasando. Dijo, una cosa son
los derechos culturales de ciertos sectores de la población argentina. Y otra cosa muy distinta es poner en peligro los fundamentos de la República que tanta sangre nos costaron. Me pareció la muestra más clara de esa hipótesis que yo estaba tratando como de descular de alguna u otra manera entre el funcionamiento de la cultura siempre y cuando, como dirían Claudia Briones y Mazzotta cuando dicen hay un doble de posesión que fundamenta al otro en nuestras repúblicas, ¿no? El otro es siempre aquel que fue conquistado y que a su vez es heráldica, legitimidad y belleza inocua en nuestros espacios, ¿no? Ese doble de posesión que fundamenta a la otredad es justamente eso que me parece tenemos que dinamitar de alguna u otra manera. Porque si seguimos trabajando, ya sea con las políticas de la identidad, de la identificación, desde los espacios que sean, si seguimos de algún modo abonando a esta idea de la cultura como el espacio, la cultura como el espacio bonito, reconocible, rescatable, con esa metáfora además arqueológica del rescate, siempre y cuando sea el espacio desprovisto de conflicto, esto es siempre y cuando sea el espacio desprovisto de potencia soberana, el espacio desprovisto de potencia. Eso Mario Barrio me lo había dicho a mí cuando hice las entrevistas en 2006 sobre el predio de la ESMA, que me dijo, nosotros importamos siempre muchísimo hasta que reclamamos soberanía sobre los territorios. Hasta que en ese momento dejamos ipso facto de ser belleza inocua para pasar a ser amenaza a la República. Dejamos de ser abono de un concepto de cultura pacificada para pasar a ser amenaza a los fundamentos de la historia que siguen sosteniendo las posibilidades políticas de referenciarnos como Estado-Nación. ¿Qué hay ahí? Creo que hay mucho por decir, mucho por escribir, mucho por pensar entre todos. Creo que es algo fundamental, pero o quizás que pueda dar ideas para seguir trabajando, pero me parece que la relación entre cultura y otredad, yo diría, no puede dejar, y con esto termino, no puede dejar de tomar en cuenta que la historia y el discurso sobre la temporalidad sigue jugando un rol fundamental a la hora de defender los argumentos políticos soberanos que sostienen ciertas tecnologías de dominación. Entonces me parece que pensar esos dos conceptos tiene que pasar también por la posibilidad de autonomizar narrativas sobre la historia, la temporalidad y la memoria. Bueno, ahí dejaría yo un poco para que conversemos. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por tu presentación, lo cual nos resultó sumamente interesante, estimulante, para pensar, entre otras esferas, la larga historia de los múltiples modos de la violencia en la construcción de un nosotros. Parece que ahí, en todo el derrotero que vos fuiste señalando de tus distintas etapas de formación, ¿sí?, o recorrido al interior, digamos, del mundo académico, fuiste poniendo en tensión esta larga historia de los múltiples modos del ejercicio de la violencia. Hay algo que quería preguntarte como para abrir el juego a la conversación. De algún modo vos lo señalaste en tu presentación, cuando hiciste referencia a algunos pensadores, pensadoras, y me interesaba preguntarte acerca de tus cajas de herramientas teóricas, ¿no? Vos citaste o me referenciaste a Sartor, hiciste referencia a Spivak en un momento de tu presentación, hiciste referencia a Quijano, a Rita Segato. Entonces, preguntarte qué lugar, ¿no?, ocupa la crítica postcolonial y decolonial, ¿sí?, en tu investigación sobre los usos políticos y sociales del pasado en contextos postcoloniales. Y además preguntarte qué aportes crees, ¿sí?, que se desprenden de estas perspectivas teóricas para el campo de las ciencias humanas y sociales de nuestra América. Bueno, gracias. Bueno, creo que claro, quizás
¿Vieron cuando a veces uno encuentra algo que dice, esto era lo que yo quería decir, o esto era lo que yo necesitaba para poder pensar algunas cosas más que esto era lo que yo quería decir? Eso fue más o menos lo que para mí significó encontrarme con la crítica postcolonial. Graciosamente, el otro día hablábamos con Eduardo Restrepo sobre esto, en una clase que me invitaron a participar también en la Javeriana, y hablábamos de eso porque, claro, yo le decía, yo llegué a los estudios culturales, por ejemplo, ¿no? A Hall, a lo que incluso a la lectura postcolonial, del postcolonialismo que hace Hall, después de haber pasado por los estudios de subalternidad indios y los estudios postcoloniales de raíz anglosajona. ¿Por qué? Por mi trayectoria de formación, no por otra cosa. Yo nunca, no me formé como latinoamericanista necesariamente, y entonces, al contrario, entonces, primero tuve un encuentro mucho más fuerte, y además fui formado, y mi director de tesis, a quien tanto le debo, es Saura Dube, que, bueno, que es, digamos, que sale del riñón, como decimos por ahí, de los estudios postcoloniales, que publicó Pasados Postcoloniales en el 99 en México, que dio un poquito la entrada a los estudios postcoloniales en América Latina, junto con la traducción que hicieron en Bolivia de los textos de Guja, en el 97, de Silvia Rivera y Rosana Barragán. Entonces, para mí era fundamental porque era la habilitación de algo que en Argentina pasó, yo diría, un tiempo después. Y en ese sentido, también debo decir que leí primero todo ese arsenal de textos, y digo, Chakrabarty, Chatterjee, Spivak, Edward Said, Homi Bhabha, antes que el giro de colonial. Y eso, claro, eso también marca algunas de mis predilecciones. No sé, no soy muy, no creo, yo siempre empiezo, doy eternamente el curso. No, eternamente no, pero quiero decir, he dado muchas veces el curso en el posgrado que se llama Introducción a la Teoría Postcolonial. Y siempre lo que me gusta decir empezando es que me gusta trabajarlo más como un corpus que como un canon. Me molesta, no es que me molestan, me deserotizan, por decirlo de algún modo, las lecturas canónicas en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Entonces, a veces tendemos a ser canónicos y axiológicos en la forma en que producimos nuestros archivos de lectura, ¿no? Hay que leer esto. Estos son postcoloniales, estos son decoloniales y estos no sirven, o no sé, o son eurocéntricos, o qué sé yo. Yo creo que la cosa es más compleja. Yo siempre en los cursos de estudio postcoloniales doy desertor. Un autor que jamás en su vida probablemente escuchó la palabra postcolonial. No me importa. El asunto aquí es las sensibilidades con las que se trabaja. Desertó ha sido uno de los tipos que muy primariamente, muy allá lejos, planteó el problema del logocentrismo como manera de organización de las disciplinas. Planteó el problema en La belleza del muerto, en ese texto precioso que es La belleza del muerto. Desertó plantea un poco esto que yo he estado trabajando aquí, diciendo, ojo con la cultura popular y con el endiosamiento de las culturas desde abajo, porque el espacio del embellecimiento es el espacio de la domesticación. Es un texto del, no sé, del 79, creo. Entonces, en ese sentido, creo que yo puedo proponer algunas lecturas con respecto a tu pregunta, Martín. No algunas lecturas, puedo proponer lo que a mí me sucede con algunas vertientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo decir, hay autores que me seducen, maneras de pensar que me seducen fuertemente. Yo soy alguien que pienso todo el tiempo que tenemos que poder pensar siempre en la ambigüedad, en la contradicción, en la opacidad, que es ahí donde está quizás la potencia más fuerte, no en los espacios prístinos, claros y distintos que se nos presentan como una forma de, como si todo entrara, como si todas las posibilidades del análisis entraran en un cuadro de doble entradas. Sospecho siempre de las
las purezas. Entonces, por supuesto, Rita Segato es una, bueno, además de una amiga linda, es una maestra para mí que ha sido fundamental en el propio proceso de pensar algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, en este momento diría, para mí hay pocas teorizaciones sobre la raza en América Latina y sobre el racismo en América Latina que tengan la potencia de lo que ha planteado Segato al respecto, diciendo la raza se compone como un signo de colonialidad y de conquista que se resignifica en contextos específicos y que no puede ser desligado de los contextos de lectura históricos nacionales. Claro, eso deriva del pensamiento de Aníbal Quijano, que me parece fundamental para entender una cuestión básica, simple, fundamental, no sé si simple, pero que planteó Quijano en su momento y que fue el problemita de pensar al racismo como una estructuración moderna, ilustrada, que biologiza los cuerpos, es no pensar que antes de la biologización hay una somatización compleja que se estructura con la composición del descubrimiento, de la conquista de América. Es la conquista como estructura la que posibilita la sedimentación de la raza. Por supuesto, ahí hay una pelea intrínseca, implícita, qué sé yo, con Foucault, con la genealogía del racismo, con las ideas Foucaultianas más fuertes, que yo discuto por ahí en algún texto, pero lo que me parece interesante son estos giros que nos permiten mirar de otro modo, o mirar lo que aparecía un poco opaco. Ya cuando algunas vertientes del giro decolonial se vuelven axiológicas y puristas, diciendo tenemos que dejar de leer a los europeos, no hay que leer nunca más a los franceses, hay que pensar por fuera del Estado, no hay que pensar en el Estado. Cuando a mí me vienen con que no hay que pensar en el Estado, siempre digo, híjole, menudo favor le vamos a hacer a las derechas si dejamos de pensar en el Estado en este momento y en las posibilidades y en las repotenciaciones de las formas de estatalidad. Entonces, y por otro lado, bueno, el discurso postcolonial es cierto. ¿Qué dice el giro decolonial? Muchas veces en la voz de ciertos autores como Miñolo, como Ramón Gorsfogel, que son autores que me seducen muchísimo, los leo muchísimo, pero no siempre estoy de acuerdo con sus planteos, ¿no? A veces Ramón, por ejemplo, suele decir mucho esta idea de que el problema con el postcolonialismo es que nunca se han decolonizado la cabeza, ¿no? En términos de que es Spivak, Said es profundamente Foucaultiano, Spivak es, lo dice todo el tiempo, profundamente derridiana y marxista, o mi baba no sería quien es sin Bakhtin y sin Lacan. Entonces, bueno, son... Pero yo siempre creo que es fácil decir eso cuando uno recorrió ciertos caminos. Yo creo que mientras podamos politizar el pensamiento, mientras podamos dotar de una densidad política a los lugares de enunciación, que los lugares de enunciación no son solamente el espacio de la enunciación, ¿no? Es más que eso, lo que constituye las corporalidades de la enunciación, podemos hacer un esfuerzo importante por descolonizar los espacios que sí estoy convencido de que son profundamente informados por la lógica de la colonia, ¿no? Fanon lo dice todo el tiempo, digamos, a mí no es que me interese impugnar y decir no sirve leer a Freud, no sirve Marx y no sirve Hegel, que son tres de los estandartes sin los cuales es imposible explicar un manifiesto como Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Pero justamente el asunto es quizás mostrar esos lugares, esos puntos oscuros por donde se cuela la colonialidad en esos espacios. Y creo que en ese sentido, yendo a la pregunta de Martín sobre cuál es la potencia de estos trabajos, creo que la potencia es ayudarnos a producir ese dictum, a producir concretamente, con prácticas concretas, ese dictum de Spivak, de habitar problemáticamente lo que tenemos que habitar. No podemos prescindir porque eso es deshistorizar. Lo que no me gusta es la deshistorización de la diferencia, ¿no?
no podemos prescindir de las nociones de igualdad, ley, justicia, derecho. Yo no creo que eso sea productivo, yo no creo que eso sea históricamente ni siquiera deseable. Lo que sí creo es que podemos impugnar la vocación de universalidad, podemos impugnar las figuras con las cuales se instalan las universalidades, que lo que hacen es ocultar sus contingencias y sus parroquialismos, ¿no? Fanon, en una parte importante de Piel Negra, Máscaras Blancas, dice algo así como la humanidad o el humano es una figura de autoridad, ¿no? La idea del humano es una figura de autoridad. Pero es una figura de autoridad de la que no podemos prescindir, tacharla completamente, ¿sí? Lo que sí tenemos la obligación de hacer es demostrar cómo está informada por procesos no dichos de autorización que implican que siempre, como diría Fanon, va a haber humanos que llegan a la historia, al tren de la historia, con retraso. Ese armazón es el que los estudios postcoloniales, para mí, no estoy diciendo que a todo el mundo lo sirva, no que todo el mundo, a mí me han sido profundamente útiles, por ejemplo, para desmontar un edificio tan difícil y tan renuente a las críticas generales como la historia, ¿no? Que es la disciplina de donde vengo, que parece siempre que no le pasa nada a la historia, ¿no? Lévi-Strauss decía en los años 70, en una entrevista muy linda que le hace en un momento, dice, la antropología pasó por tantas crisis porque la antropología no pudo. ¿Por qué se produce el giro de los 70s, 80s, giro narrativo, el giro lingüístico, como lo quieran llamar, el giro subjetivo? Pero ¿por qué la antropología, dice Lévi-Strauss, la antropología no puede desligarse de eso? Porque no puede desligarse de su origen manchado, espurio, por la connivencia con el imperialismo. En definitiva, todos los grandes antropólogos primero han sido, de alguna u otra manera, partícipes en la avanzada imperial. Evans Pritchard, bueno, todos los que conocemos. Se han tenido que, de mil maneras distintas, pedir disculpas, de algún modo, ¿no? Por eso, la antropología ha tenido que hacerse cargo de ese legado, refundar sus cimientos, no sabe si lo hizo bien o no, eso ya es harina de otro costal y lo podemos discutir. Pero Lévi-Strauss decía, bueno, la historia nunca hizo eso. Y más allá de que muchos de mis colegas critiquen ese punto, yo creo que en definitiva algo de razón tiene. Las nociones de archivo, de temporalidad, por ejemplo, la historia no discute fácilmente la noción de temporalidad. La noción de la secuencia analítica, la noción del tiempo vacío y homogéneo, de que todos los acontecimientos caben en la línea del tiempo, la noción de la posibilidad de imaginar otro tiempo, eso es cultura. Entonces, en ese punto es que me parece que la teoría postcolonial ayuda a entender hasta qué punto la persistencia de las formaciones y de las formulaciones y de las modulaciones coloniales informan la construcción de las sociedades contemporáneas. Y creo que en ese sentido, bueno, hay mucho por explorar desde la antropología, el estudio, bueno, y un elemento que para mí es fundamental, que es el trabajo en la comunicación, con las perspectivas postcoloniales, que, bueno, tienen que ver con introducir a Hall, tienen que ver con introducir los esquemas que producen de algún modo la teoría de las voces de Bakhtin entre voces altas y voces bajas, cómo esas codificaciones del valor tienen que ver con la racialización, no sé, una serie de deudas que probablemente también tenemos desde distintos espacios disciplinares con estas vertientes de pensamiento. Mario, bueno, te agradezco por tu exposición. Quiero recuperar algo que vos planteabas en torno a esta idea de la crítica a la idea de lo universal, todo aquello que excluye, que violenta, que al mismo tiempo domestica y pacifica. Y me interesa como de alguna manera preguntarte por el lugar de la memoria, ¿no? Como acción política, de desobediencia, de disputa colectiva, por el sentido de la experiencia pasada y presente también, digamos, ¿no? Y su posibilidad de generar como fracturas
dentro de esta, no sé, voluntad monopólica de la gestión estatal del pasado, en esto que vos cuestionás de lo peligroso de la economía política de la producción de la diversidad, ¿no? que mencionaste en tu exposición. Un poco preguntarte por eso, si podés ampliar un poquitito más. Sí, a mí hay algo que cuando empecé a trabajar sobre, bueno, cuando empecé no, cuando ya estaba casi terminando la tesis doctoral y demás, había una incomodidad que tenía que ver con este campo casi endiosado en los últimos años, que son los memory studies, ¿no? Y los estudios de memoria. Hace poco una amiga que respeto muchísimo y que es maravilloso lo que hace, me dice, ya no haces memoria. Y me dio risas a favor de ya no haces memoria, ¿no? Bueno, digo, hago memoria, trato de hacer memoria y todo, pero se refería al proceso de mi escritura, ¿no? Ya no trabajo sobre memoria, ya no sé. Y creo que tiene que ver, sí, con esto que planteas, Julio, de que por ahí se ha vuelto primero un espacio a veces de la solemnidad. Yo hace poco escribí un texto en el que decía que justamente el patrimonio tenía que ser diferenciado de los estudios de memoria, justamente porque el patrimonio o las ideas de patrimonialización, aunque sean comunitarias, aunque sean, siempre trabajan con la potencia de la solemnidad, y creo que Agamben decía, todo lo que huela a solemnidad es enemiga de lo político. Entonces, digo esto porque me parece que de pronto los estudios de memoria terminaron trabajando más sobre la política de la memoria que sobre lo político de la memoria, que yo creo que son dos cosas distintas, por ahí lo diferencié en algún espacio. En términos de aquello que es cooptado por las voluntades institucionalizantes, por las voluntades instituidas, que casi es inevitable, no digo que no, y aquello que otra vez Dessertó planteaba como la memoria, decía Dessertó, tiene que ser una ocasión. Tiene que ser una ocasión y tiene que tener siempre la característica de una episteme fragmentaria, de una episteme que orade el discurso de lo mismo, que cuestione las narrativas establecidas. Es un discurso momentáneo y es un discurso que incomoda, no es un discurso epistemológico. ¿Qué quiere decir con esto? Que un poco recupero la pregunta en realidad que hacía Héctor Schmuckler, un argentino, cordobés, seguramente lo conocen. El Toto decía en alguno de sus textos que aparece en Punto de Vista, creo que en el año 2000, decía, la pregunta por la memoria no es qué pasó, sino cómo fue posible. O sea, la pregunta por la memoria no es la pregunta epistemológica de voy a disputar con la historia la verdad de los acontecimientos, es hacer una pregunta que incomode a las narrativas otras, o a las otras narrativas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido yo diría, hay que recuperar, no sé, no me gusta tampoco decir lo que hay que hacer, la verdad, pero me interesan los espacios donde la memoria se cuela como insisto, como un fragmento de desobediencia, más que como las narrativas que instituyen de alguna u otra manera un espejo, un discurso otro que espeja, por ejemplo, el discurso de la historia. En primer lugar, porque la memoria no es un mandato. Tampoco es una facultad. La memoria individual será una facultad. La memoria colectiva, la memoria social, es una decisión, y es una decisión política. Entonces, en ese sentido, sí creo que yo, bueno, por lo menos yo lo considero así. Sí hay una distinción, sí hay una diferenciación, y siempre he creído que el discurso o los discursos de memoria no son discursos que complementan o que contrastan a la historia, sino que son discursos que la incomodan. Es en ese lugar que me interesa lo que pasa con la memoria. Por eso, en mis últimos trabajos he escrito sobre la idea, de, que por ahí no les gusta mucho menos a los que trabajan sobre museos y esas cosas, pero sobre la memoria como pérdida, que me parece que es, bueno, no sé, es algo que he ido recuperando en distintos de los espacios comunitarios que más me impactaron, que fue
demandas desde ciertos sectores de, ¿saben qué? Pero no hagamos un museo de lo que pasó acá en la Revolución Mexicana, lo que pasó acá cuando... Hagamos un museo de lo que la historia nos negó. Hagamos un museo de lo que no tenemos. ¿Por qué no hacemos un museo nombrando aquello que fuimos obligados a perder? Y me pareció bellísimo esa idea de trabajar con la noción de la memoria no como algo objetivable en un objeto, insisto, con esa lógica de la reliquia, en una figurita, en una foto, sino como aquello que acepta la narrativa, adopta la narrativa de la pérdida para incomodar los relatos más sustantivos, digamos, de la conformación identitaria o de esa economía política de la producción de diversidad, donde todos aparecemos de alguna manera en una parte del relato con algo que aportar, cuando en realidad muchas veces lo que articula los relatos en ciertos espacios comunitarios son las pérdidas habladas como tales, pérdidas que muchas veces implica hacer, y eso es otra de las cosas que me olvidaba y que creo que es fundamental, y que digo por ahí desde aquella tesis doctoral, el trabajo de la memoria debería ser un trabajo de conexión. Insisto otra vez con lo dije creo que al inicio, de conexión de aquellos que fuimos obligados a desconectar de algún modo. Benjamin lo decía, ¿no? Benjamin decía, hay que conectar como hacían los surrealistas. Ese fue mi caballito de batalla para decir por qué me parecía que era importante lo que estaba planteando el movimiento indígena en el 2004 en la Argentina. ¿Sí? Es una conexión que de alguna u otra manera asocia aquello que fuimos obligados a desasociar. Asocia aquello que fuimos entrenados en no poder unir, ¿no? Por eso, bueno, claro, ahí aparecen otras metáforas que para mí son importantes en términos del trabajo con la posibilidad de la memoria. El montaje, la imagen, la noción de montaje, que también es benjaminiana, por supuesto, que utiliza mucho Taussig desde la antropología, para mí han sido andamiajes importantísimos para desmontar un poco este edificio. También el edificio de la memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, iría por ahí mi respuesta, Julio, en términos de que creo que esta idea de la desobediencia, la desconexión, la posibilidad de narrar las memorias como pérdidas, como ocasiones y no como mandatos, sino como decisiones que incomodan, me parece que por ahí me interesa, digamos, poder pensar la potencia de la memoria en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, Mario, gracias. Vamos a abrir el espacio para intercambios con el público. Nos quedan unos 10-15 minutos. Lorena, tenías una pregunta. Tenés el micrófono habilitado, dale. Sí. Tenemos 10-15 minutos y mi pregunta va a ser un poco intensa. En algún sentido yo pienso que la ciencia no es solo una investigación en sí misma, ¿no? Y me parece que vos vas un poco en ese sentido también, de poder asociar, bueno, desde qué manera con nuestras investigaciones intervenimos en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y la mencionás a Rita Segato, y justo eso, digamos, en Argentina, al comienzo de la pandemia y con las políticas estatales que estaba teniendo el gobierno de Alberto Fernández, hubo todo un debate en relación a alguna postura de ella, en alguna entrevista en televisión. Más allá de ese hecho, lo que me interesaba pensar es cómo, si vos estás problematizando un poco de qué forma están interviniendo de alguna manera quienes están investigando estas temáticas en gobiernos progresistas en América Latina, porque digamos, eso es un caso, pero hay un montón de casos que podemos reconstruir a lo largo de América Latina, y de si realmente podemos, bajo la estructura del Estado, este Estado que tenemos, pensar en una lógica de cultura que no pacifique, ¿no? Que no busque pacificar a las culturas, digamos. Sí, entiendo por dónde va la pregunta, y yo creo potentemente en los espacios de militancia cotidianos, y creo potentemente también en que nuestros, bueno, no sé, nuestros, quiero decir, el mío por ahí por lo menos, es nuestros espacios como de lucha también, y
de tratar de concretar un poco lo que estamos diciendo, tiene que ver con defender el aula, defender los momentos específicos, digamos, en los cuales podemos intervenir. Yo defiendo profundamente la docencia y la intersección, o como se diga, entre docencia e investigación. Y me parece inconcebible, bueno, en México por lo menos, lo que pasa es que en Argentina me preocupa mucho que está pasando eso también, un poco con el CONICET, con los espacios donde de pronto la docencia se vuelve un espacio infravalorado, y creo que es importante trabajar desde esos lugares y también ocupar los espacios de poder. Yo sí creo que no podemos abandonar esa perspectiva. Bueno, es mi opinión, ¿no? En ese sentido, lo que plantea Lorena. Entiendo que hay muchos elementos de los gobiernos progresistas, si empezamos a hablar de México, que ni sabría cómo catalogar en este momento al gobierno de López Obrador, francamente. Es sumamente confuso. Yo creo que esa es una tarea también que tenemos por delante. Pensar cómo se han constituido nuestros progresismos, la dificultad enorme de pensar con las caracterizaciones de la izquierda y la derecha en el momento contemporáneo. Creo que eso es tremendo. En México en este momento hay sectores de la, no me animaría a decir extrema derecha, sectores de la extrema derecha que están ocupando ciertos predios de la propia cuarta transformación, una extrema derecha religiosa con un discurso particular, junto con, bueno, un discurso de Estado que se dice heredero de la revolución de 1910. Entonces, creo que hay una serie de elementos que nos obligan a recomponer el pensamiento político, creo, en primer lugar. Y bueno, sobre si es posible en este momento despacificar, bueno, yo creo que si nos planteamos la tarea así, despacifiquemos el mundo, no lo vamos a poder hacer. Evidentemente no está en nuestras manos los que estamos acá, en los que hacemos, pero creo que sí tenemos un rol específico en, no quisiera polemizar demasiado, pero he seguido más o menos los debates sobre las declaraciones de la ministra de Educación de Buenos Aires, ¿no? Y todo lo que produjo en ese sentido, y algunos comentarios de algunos colegas, como Pablo Lavarces, que planteaban justamente recuperar el lugar de la doctrina, no del adoctrinamiento, sino del espacio político, de lo que implica trabajar con lo político, con el desacuerdo como elemento central de enseñar a pensar, y trabajar con esa idea de enseñar a pensar y compartir el pensamiento enseñado, me parece que son fundamentales y que en muchos casos, y voy a decir esto con suavidad, pero que en muchos casos me parece que los gobiernos, no los gobiernos, ciertas políticas o cierto acostumbramiento a las políticas de gobiernos progresistas, no sé si tampoco es eso, pero digámosle progresistas, sí, han anestesiado un poquito. Han anestesiado un poquito en términos de el lugar de la universidad, del espacio político de la universidad, la transformación de ese espacio en un espacio serial, me parece, de producción de sentido y conocimiento y demás. Creo que tenemos una tarea ahí por delante que es más bien colectiva, ¿no? En términos de cómo producir, cómo seguir incomodando. Y creo que ese es el rol que tenemos. Creo que hay que seguir incomodando, de algún modo, y no, a mí por ahí sí me preocupa un poco algunas cosas que veo del campo argentino en términos de, no sé, de un cierto espacio universitario más bien celebratorio, más que incomodador de lo que está pasando, por ejemplo, en este momento, con respecto a la universidad, a los salarios, a lo que implican las políticas salariales. Aquí yo creo que hay que ser bastante más incómodos.
Creo creo que epistemológicamente, también haciendo nuestro trabajo, porque me parece que yo ahí sí creo profundamente en la incidencia, creo profundamente en un pensamiento en una teoría que trabaje con la incidencia, pero también creo en los dos, en eso que Homi Bhabha planteaba, en que nuestro compromiso también es con la teoría. Y también es con producir conceptos y análisis que no tienen una incidencia en la urgencia política del momento necesariamente, pero que, si las abandonamos, el favor siempre es para la derecha. Entonces, en ese sentido, sí creo que esos dos frentes hay que seguir ocupándolos. Y la tarea de la universidad, lo dijo alguien tan polémico y tan difícil de ubicar en el espectro a veces político como Derrida. El trabajo de la universidad es incomodar. Bueno, muy interesante esto que estás planteando, Mario. Voy a recuperar un comentario que hay en el chat, que es de Natalia Belengar, que dice que es muy interesante, qué interesante la idea de trabajar la memoria como idea de conectar lo que fuimos obligadas a desconectar, y en ese sentido pensar los relatos impuestos como desconectados de la historia. Me quiero también quedar con esto último que decís, de la necesidad de generar cierta incomodidad, y bueno, creo que estamos ya casi con el tiempo cumplido, así que le voy a pasar la palabra a Martín, como para que vaya, o para que realice el cierre de la charla. Yo, en lo personal, Mario, te quiero agradecer profundamente por el espacio y el tiempo que nos brindaste. La verdad que estamos sumamente felices por esta actividad, por el inicio de este ciclo, por tu exposición, y bueno, seguramente quedará mucho para seguir intercambiando, articulando y seguir conectando a través de futuros espacios de interacción que podamos seguir sosteniendo. Así que le paso la palabra a Martín y nuevamente te agradezco. Bueno, en la misma línea que Julio, agradecerte profundamente, Mario, por tu presentación, por tu tiempo, por invitarnos a reflexionar, ¿sí?, sobre las marcas que nos constituyen, por las herencias coloniales que anidan en nosotros colectivos y dentro de nuestros cuerpos. Y además por poner en tensión algo que en algún sentido está contenido en la propuesta de este espacio, el de incomodar, al cual adherimos profusa y profundamente. Así que es doblemente agradecido por eso. Y agradecerles, además de a Mario, a todos por haberse sumado a este encuentro. Y bueno, y invitarlos el año próximo, ¿sí?, en la continuidad de los encuentros que tendremos durante el primer semestre, a seguir bueno, alimentando esta idea de un espacio de reflexión colectiva. Así que nuevamente muchas gracias a todos, muchas gracias Mario, y nos estamos viendo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la charla, bueno, por permitirme pensar también con ustedes y revisitarme un poco. Así que bueno, muchísimas gracias y ojalá sea la primera de muchas posibilidades de intercambio juntos. Que así sea. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos Gracias, en las próximas. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.